Devonshire. En 1855 comenzó la leyenda de este supuesto demonio. Se dice que aparece en vísperas de la Navidad. Los habitantes de la región de Devonshire, Inglaterra, en aquel entonces descubrieron con asombro una serie de marcas en la nieve, que fueron descritas como marcas de pezuñas, dejadas por alguien o algo a lo largo de decenas de millas. Pero eso no fue todo. Desde entonces, en varias partes del mundo, el fenómeno continúa pasando y nadie ha podido explicar tal situación. Los expertos no se ponen de acuerdo, ya que el análisis de las huellas indican que no pertenecen a ningún animal conocido. El único mal que produce este supuesto demonio es que pasa por los patios de las casas o sobre los techos, destrozando todo a su paso. Cuando se encuentra con una pared o muro muy alto, misteriosamente las huellas reaparecen al otro lado, sin señales de haber escalado o rodeado el obstáculo. Los calicánzaros son unos pequeños demonios que forman parte del folclore de Grecia, Bulgaria, Serbia y algunas partes de Turquía. Normalmente viven debajo de la tierra, pero salen a la superficie durante los 12 días de Navidad, del 25 de diciembre al 6 de enero. Se dice que cualquier recién nacido en estos días corre el riesgo de transformarse en un calincánzaro cuando alcanzase la edad adulta. Para prevenir esto, se envolvía al bebé en trenzas de ajo o paja, o quemándole las uñas de los pies. En otras leyendas, cualquier persona nacida en sábado puede ver y hablar con estos seres. Yuki-onna. Yuki-onna está asociado al invierno en Japón. Se dice que es el espíritu de una persona que murió de frío, congelada en la nieve. Es un personaje famoso de Japón y se le puede encontrar en la animación, el manga y la literatura japonesa. Es al mismo tiempo hermosa y serena, pero también mortal y despiadada. Sin embargo, hoy en día las historias la colorean a menudo como más humana, acentuando su naturaleza fantasmal y efímera belleza. En muchas historias, Yuki-onna se revela a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para dejarlos como cadáveres en forma de estatua de hielo. Algunas historias cuentan que conduce a los viajeros a extraviarlos. Los confunde y los hace dar vueltas en círculos sin encontrar una salida. Otras veces se manifiesta sosteniendo a un niño. Cuando una persona bien intencionada toma en sus brazos el niño que lleva, esta persona se congela al instante. Los padres que buscan a sus hijos son susceptibles a esta táctica. Belsnickel es un hombre que viste pieles y harapos con los que se cubre todo el cuerpo. A veces lleva una máscara con una larga lengua y una vara para castigar a los niños malos. A diferencia de los otros compañeros de San Nicolás, Belsnickel no se hace acompañar por el santo. Hoy en día se dice que este personaje aparece unos días antes de Navidad para golpear a los niños malos. En otras versiones de la historia se dice que va acompañado de un demonio y un ángel. Y en otras versiones más modernas se dice que ya no golpea a los niños, solamente los asusta y les da consejos. Handstrap. Dentro del folclore francés se encuentra Handstrap, quien es un tipo físicamente desagradable que se encarga de golpear con palos a los niños que se portan mal. En Francia se vincula con la historia real de Hans von Trotha, un caballero alemán, cuarto hijo del arzobispo de Magdeburgo y mariscal del príncipe del Palatinado. Fue excomulgado por el Papa Alejandro VI por negarse a jurar fidelidad a un Papa Borgia.
motivo por el que fue enviado a la corte francesa, donde fue recibido con el título honorífico francés Chevalier d'Or, por sus servicios diplomáticos y en las guerras con Italia. Sin embargo, en el folclore local alemán es designado con el nombre de Hanstropp, o más raramente Hanstrott, envuelto en una oscura leyenda que le tacha de hombre rico y avaro, adorador de Satanás, que fue excomulgado y desterrado a un bosque. Allí esperaba a los niños disfrazado de espantapájaros, los cazaba y posteriormente los devoraba. Befana, Italia. Según la leyenda de los Reyes Magos, no daban con el camino hacia Belén, así es que le pidieron ayuda a una anciana. Después de ayudarles, le insistieron que fuera con ellos, pero ésta se negó. Más tarde, al arrepentirse de no haber ido con ellos y tras preparar un cesto con dulces, salió de casa y se puso a buscarlos sin tener éxito. De esta forma se paró en cada casa que encontraba a lo largo del camino, dando regalos a los niños que encontraba con la esperanza de que alguno de ellos fuese Jesús. Desde entonces vagaría por el mundo haciendo regalos a todos los niños para hacerse perdonar. Le Père Fouettard es un personaje del folclore francés que acompaña a San Nicolás en sus rondas durante su día, el 6 de diciembre, para dispensar trozos de carbón y también palos a los niños traviesos, mientras que el santo ofrece regalos a los bien educados. Por eso se le conoce con ese nombre, que significa algo así como el Padre Azotador. La historia sobre su origen se remonta al año 1150, cuando se cuenta por primera vez su historia. Un carnicero captura a 3 niños ricos, a los que inscribe en un internado religioso. Junto a su esposa planean matarles para quedarse con las riquezas de estos niños. Hay alguna versión que afirma que los cortaron en pedazos y los guisaron para comérselos. Entonces llega San Nicolás, descubre el crimen y resucita a los niños. Después de esto, Le Père Fouettard se arrepiente y se convierte en el socio del santo. Squartepiet. Squartepiet, o simplemente Pedro el Negro, es un personaje que forma parte del folclore de los Países Bajos y oficialmente acompaña y ayuda a San Nicolás a castigar a los niños malcriados en las fiestas de San Nicolás. Su origen es muy dispar. En principio se inspira en un demonio que se dedicaba a secuestrar niños, derrotado por San Nicolás y convertido en su asistente. Por esta razón, se amenaza a los niños que se portan mal con que Squartepiet se los llevará en un saco rumbo a España. Los Jólasbeinar. Los Jólasbeinar o Julslads se originan en el folclore islandés. Al principio su número y representaciones variaban mucho dependiendo de la ubicación. En cada región podían ser desde simples bromistas hasta monstruos homicidas que comen niños. Los Julslads cumplen la tarea de Santa Claus en su región. Dejan regalos o patatas podridas dependiendo del comportamiento. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los demonios y espíritus de la Navidad. Gracias y hasta la próxima.